A riesgo de chocar con algunas personas, voy a decir lo que pienso. A Goethe, Shakespeare y Balzac se les puede tachar de una imprecisión, a mi juicio, imperdonable, la de que los niños no puedan leerlo. Esta frase fue enunciada por Michel Tournier, un escritor francés, en su artículo ¿Existe la literatura infantil?, en 1982. Es probable que este escritor se refiera a las características que particularizan a la literatura infantil con respecto al sistema literario para adultos. Por ello, hoy nos acercaremos a mirar esas características que la definen, sus hitos, sus clásicos, así como también sus relaciones con el mercado y el mundo editorial. Bienvenidos a Desde Abajo, un microprograma para conocer y disfrutar de la literatura infantil y juvenil peruana. Para hablar de literatura infantil, tenemos que remitirnos al niño y a la infancia como institución, que surge con el Estado moderno, la familia moderna, la pedagogía y la psicología. Es así que desde el siglo XVII empieza a concedérsele una especial importancia al niño. Se publican los primeros tratados de pedagogía escritos por los protestantes ingleses y franceses. Y es en el siglo XVIII cuando la infancia se convierte en el centro de las consideraciones sociales y culturales, apareciendo un conjunto de instituciones que le proveerán protección, cuidado y educación. Es en el seno de la escuela y la pedagogía donde empieza a alimentarse el corpus de lo que hoy llamamos literatura infantil a través del reciclaje del material literario existente, los relatos orales y la adaptación de los clásicos. En palabras de Regina Silverman, la literatura infantil nació sin estatuto estético ni literario. A partir de ese momento empezó a considerársele como subliteratura al servicio de la pedagogía y la moralina. Cuando el hombre hubo acabado su narración, Rutsi se sintió muy agradecido por lo amable que había sido con él, pero había bebido tanta chicha que apenas podía tenerse sobre las piernas. Salió de la casa dando traspiés y siguió calle abajo, cantando alegremente. Pronto quedaron atrás las casuchas del pueblo y cuando menos pensó, se encontró en los cerros, muy próximo a una gran mina, donde se escuchaba el ronco sonido de los carros cargados de minerales que empujaban los indios y las voces de mando de los capataces. Los hombres que entraban y salían de la negra boca semejaban una colonia de hormigas diligentes en torno a su hormiguero. Rutsi estaba tan embriagado que no supo cómo fue a parar dentro de las oscuras galerías de la mina, donde se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, habían pasado muchas horas. Entonces, ¿qué pasa con la génesis de la literatura infantil peruana? Para responder a ese interrogante, conversamos con Manuel Bejarano. Él es especialista, docente de la Cátedra de Literatura Infantil en la Universidad Católica Sede Sapiente. Bueno, considero que la literatura infantil y juvenil peruana hay que verla, para empezar, como un corpus, ¿no?, de obras. Y dentro de este corpus, la mayor parte que ha sido consumida por niños y jóvenes en realidad no ha sido destinada para ellos, ¿no? Pienso en las obras desde los autores y obras que han sido publicadas de los 80 hacia atrás, porque después a mediados de los 90, 2000 ya hay un avance, y ahora sí aparece el niño y el joven lector a la cual escritores producen para ellos, pero antes, estoy hablando desde el inicio del siglo XX, son muy pocos los autores que piensan en el niño como destinatario. E incluso, pienso yo, en mi época de escuela, las antologías de lecturas que teníamos, todas eran, la mayoría de esos autores habían escrito para adultos, no para niños. Entonces pienso en Enrique López Albújar, pienso en Arguedas. Hay casos muy específicos que sí pensaron en el niño, como Francisco Izquierdo Ríos, y son emblemáticos, ¿no? El caso de Alida Helguera es curioso porque, bueno, ella formó parte del grupo Los Duendes, un grupo
que dirigió el poeta Eguren, del cual formó parte incluso Luis Valle Goicoechea. Había varias mujeres en este grupo. Se reunían incluso en la casa de ella, que quedaba en el Paseo Colón. Entonces estamos hablando de una zona aristocrática, y de hecho que su obra es considerada como la primera obra infantil peruana, porque realmente ella pensó en el niño como público destinatario, ¿no? Claro, hay que admitir que en esa época era propio que los que escribían para niños sí o sí tenían que pensar en cómo educarlos. Entonces son 10 cuentos que están dirigidos casi a catequizarlos, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? La literatura infantil y juvenil peruana en sus orígenes estaba muy pegada a la cuestión moralizante, ¿no? Y es considerada la pionera, la que inauguró este género, porque fue la primera que se preocupó en pensar en el niño, y de hecho que fue una obra incluso ilustrada. Un autor que creo que todo niño y joven debería aprender a disfrutar. La imaginación, su estilo de lenguaje, el juguetón, a pesar de que no fue escrito fíjense, ni para niños ni para jóvenes en específico, pero lo disfrutan mucho, ¿no? Adultos, niños y jóvenes. Otro autor que sí o sí debería estar en cualquier biblioteca de un colegio que se preste y que quiera realmente lucir literatura infantil y juvenil peruana es Francisco Izquierdo Ríos. Fue un maestro, es un autor que retrata con bastante lírica el mundo infantil y hay aventuras, ¿no? Es un autor que todos debemos leer, ¿no? Sobre todo porque retrata un mundo casi desconocido para nosotros, incluso creo que hasta ahora, ¿no? Que es el mundo de la parte selva del Perú. Y a otros autores ya más contemporáneos, por ejemplo, es Jorge Eslava, que también es un autor mediático, pero que ha merecido también premios, y de hecho que tendría que estar en toda biblioteca, ¿no? La que más, siempre su obra que más causa revuelo en el colegio siempre es Templado, ¿no? Otro autor es Colchado, ¿no? Oscar Colchado, con su emblemática Cholito en los Andes, pero él tiene otras obras también para jóvenes. Entonces creo que con estos autores, al menos para mí, no hay pierde. O sea, vas a una librería, compras cualquier obra de ellos y sales ganando. La investigadora y crítico de literatura infantil Ana Garralón sostiene que a mediados del siglo XVIII ya podemos hablar de un mercado editorial específico de libros dirigidos a los niños. Todo esto es posible gracias al trabajo del inglés John Newbery, que en 1750 fundó la Librería Juvenil. El trabajo de este librero y editor inglés consistió, junto a un equipo de escritores e ilustradores, mejorar los libros que hasta entonces tenían los niños, como los hardbooks y los chapbooks. Elaboró ediciones más cuidadas, incluyendo ilustraciones y considerando formatos más adecuados para sus destinatarios. Actualmente, la literatura infantil y también la literatura juvenil mantiene relaciones muy tensas con el ámbito editorial y por lo tanto con el mercado, pues muchos de los libros que se publican aún mantienen esa carga pedagógica como cuando nació en el siglo XVIII. Para examinar más de cerca esta relación en nuestro país, conversamos con Alberto Tirol, escritor y editor de literatura infantil y juvenil. Suelen preguntarme cuál es la relevancia que ha tenido la literatura infantil y juvenil en el plan lector, ¿no? Pero a mí me interesa mucho, en base a las reflexiones que hago, darle vuelta a la pregunta. Es decir, ¿cuánto ha significado el plan lector para la literatura infantil y juvenil? Yo empezaría diciendo que ha sido casi una tabla de salvación, ¿no? Me atrevería a decir que la literatura infantil y juvenil casi languidecería en el Perú, ¿no? Porque cuántas son las familias que tienen por costumbre, o los padres, ir a las librerías a buscar, consultar, comprar libros de literatura infantil. Son pocos. Entonces, en verdad, la venta, la adquisición de libros de literatura infantil se da fundamentalmente por el plan lector.
con la experiencia que yo tengo de haber sido el publisher de la editorial Norma, yo puedo afirmar que el 80% de la facturación de la literatura infantil de las editoriales es gracias al Plan Lector, ¿no? Y en cuanto a la primera reflexión sobre cuánto ha significado la literatura infantil y juvenil dentro del Plan Lector, en principio debiéramos decir que significa mejorar, ¿no? La crítica de literatura infantil, es decir, forjar niños más críticos a partir de unos libros con rigor literario, bien estructurados, donde importa mucho la musicalidad del texto, pero no siempre es así, porque a veces el docente peruano centra su foco de atención en un texto literario para niños, más en qué mensaje, qué lección, qué valor le puede transmitir al niño, y descuida un poco la parte estrictamente literario del texto mismo. La literatura infantil peruana se está haciendo un espacio a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, Jorge Eslava fue hace un par de años nominado al premio Astrid Lindgren, que es tan representativo como el Hans Christian, o sea, el Nobel de Literatura Infantil. Micaela Chirif tiene una mención en un White Ravens. Ella ganó el año pasado el Hispanoamericano de Poesía para Niños. Juan José Cabero ganó hace 2-3 años, no recuerdo exactamente, el Premio Internacional Norma, y nunca un peruano lo había ganado. Isa Watanabe ha publicado un libro brillante que le va muy bien en los libros del Zorro Rojo y ha sido traducido ya en 10 idiomas. Muchos autores peruanos como Javier Arévalo, Rubén Silva, Iván Herrera, Pepe Cabana, tienen sus libros vendiéndose en México, en Colombia, en Centroamérica, incluso en Argentina, que es un mercado duro para un autor que no sea argentino, ¿no? Entonces, estos son solo algunos datos, algunos ejemplos de lo bien que nos vamos posicionando la literatura nuestra para niños en el ámbito internacional. Si hoy tengo que recomendar un libro de literatura infantil, sin duda es Migrantes, ¿no? Es un libro que tiene la particularidad que es puras ilustraciones, no hay texto, y el libro dice muchísimo, ¿no? En principio ese libro está etiquetado como para niños, pero yo le quitaría la etiqueta, porque el tema de la migración, el tema de los refugiados es un tema transversal, ¿no? Que involucra a toda la sociedad. Y si bien es un acierto que principalmente se dirija a los niños, porque es importante compartir con los niños todos los temas, ¿no? El niño tiene diversas interpretaciones de unas ilustraciones que son magníficas, que están en fondo negro, ¿no? Donde nos supone siempre la noche, lo lúgubre, lo ténebre, que es el panorama que vive alguien que tiene que dejar su hogar, que abandonar su cultura, ¿no? En busca de mejores horizontes, ¿no? Hay momentos en que incluso está representado por animales, ¿no? Son los personajes, hacen una especie de olla común, ¿no? Literalmente es un grupo donde hay una olla y comparten, ¿no? Las carencias, ¿no? Esos momentos difíciles por los que pasa cualquiera que tiene que irse. Se suben a una embarcación y van por el medio del mar, ¿no? Y esa imagen, por ejemplo, a mí me recuerda a lo que pasa seguido ahora en las costas de los países europeos que se niegan a recibir a estos migrantes africanos, ¿no? Y que tienen que estar a la deriva por varios días en alta mar, ¿no? Esas ilustraciones, por ejemplo, me llevan a pensar mucho en eso, y es importante que el niño, ¿no? se aproxime, ¿no? Sea partícipe de lo que nos pasa, ¿no? De un contexto difícil en nosotros, ¿no? Incluso el libro de Isa Watanabe, que es la autora, acaba de ser traducido al coreano. Yo no sé si habrán escritores latinoamericanos de literatura infantil y juvenil que hayan sido traducidos al coreano, pero por lo menos sí creo saber que ningún peruano, ¿no? Y además es un sello que es de ensueño
escritor de literatura, ¿no? Está publicado en los libros del Zorro Rojo, ¿no? Entonces ese es mi recomendado, Migrantes, de Isa Watanabe. La literatura infantil no se ha detenido. La literatura infantil ha seguido su curso y en la posmodernidad nos ha dado el libro álbum, un macrogénero altamente codificado en el que confluyen diversas disciplinas como las artes plásticas, el diseño gráfico, el cine, entre otros. Este tema es tan amplio que ameritará un programa específico para abordarlo en su complejidad. Hemos llegado al final. Agradecemos al Fondo de Cultura Económica por acogernos en su librería y yo les dejo en compañía de Alejandro Romualdo con su poema sobre la infancia. Sobre la infancia, de Alejandro Romualdo. La infancia nos llena la cabeza de luciérnagas, de polvo las rodillas y los ojos nos cubre dulcemente. La infancia nos llena las manos de globos y limosnas, la boca de pitos y azucenas y nos cubre las espaldas con sus plumas de cigüeña. En la infancia son monarcas los ratones y los dientes. Oh, la infancia, la hora blanca del reloj, el tierno silabario, el bonete de los ángeles y el duende. Uno se siente nuevo, herido por un corcho, muerto heroicamente sobre un caballo de madera. Amo mi infancia, mi corazón en pantalones cortos.